El sacramento del bautismo es un sacramento muy especial y tiene varias objeciones y es por algo que incluso algunos protestantes hacen, los más antiguos, y es bautizar a los niños, a la vez que se pregunta si ese bautismo es simplemente por aspersión o si necesariamente tiene que ser por inmersión. Pues, en primer lugar, en las Escrituras encontramos casos donde se bautizan toda una familia cristiana. Y es fácilmente suponer que en estas familias no todos eran adultos, también iba a haber niños. Tenemos, por ejemplo, Hechos 16:15, cuando fue bautizada con su familia. Hechos 16:33, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó y se bautizó luego él y todos los suyos, ¿no? Entonces se bautiza, por ejemplo, 1 Corintios 1:16, también bautiza a la familia de Estéfanes, ¿vale? Hechos 11:14, el cual te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda su casa, ¿vale? Pues entonces claramente está hablando de familias enteras que se han bautizado, ¿vale? También en el antiguo pueblo de Dios, ¿vale? Los bebés eran parte del antiguo pueblo de Dios, porque se les circuncidaba a los 8 días, ¿vale? Y el bautismo vino a suplir el rito de la circuncisión, ¿no? Ahora ya los cristianos no practican el rito de la circuncisión, pero sí se bautizan, ¿no? San Pablo lo dice muy claramente en Colosenses 2, del 11 al 13, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo, sepultado juntamente con él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con él, por la fe de la operación de Dios que te levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con él, perdonándoos los pecados, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues esto lo que quiere decir es que también en el antiguo pueblo de Dios, que se circuncidaban a los niños, nosotros con el bautismo complementamos, seguimos bautizando a los niños porque siguen siendo parte de la iglesia, ¿no? Y como el bautismo vino a sustituir a la circuncisión, pues evidentemente eso no quiere decir que no haya que bautizar a los niños, porque si ya se circuncidaban a los niños, pues podemos seguir bautizando niños tranquilamente porque estamos haciendo lo mismo que se hacía con la circuncisión. Los niños tienen que ser parte del pueblo de Dios. Recordemos que el bautismo lo que te hace es te inserta en la iglesia, te inserta dentro del pueblo de Dios. No podemos privar a unos niños de que sean parte del pueblo de Dios, ¿no? Ni que reciban el Espíritu Santo. Y también el bautismo perdona el pecado original con el que nacen los niños, ¿no? Entonces, todos esos son motivos bíblicos y teológicos por los cuales nosotros bautizamos niños. Ahora, ¿cómo puede ser el bautismo? Bueno, la Iglesia acepta el bautismo por aspersión y por inmersión, ¿vale? De hecho, en el 1214 del Catecismo lo podemos encontrar, ¿vale? ¿Hay casos de aspersión en la Biblia? Sí, hay varios casos de aspersión. Por ejemplo, Hechos 9:17. Ananías entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Las casas en este tiempo no tenían piscina, entonces evidentemente a San Pablo, para ser bautizado, se fue bautizado él no pudo ser bautizado por inmersión. Tenemos que entender que se derramó agua sobre su cabeza. Por ejemplo, en Hechos 2:41, los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se les unieron como unas 3.000 almas. Esto se produjo en Jerusalén. En Jerusalén no hay un río que esté cerca, entonces, porque está en una montaña. Por tanto, ¿cómo fueron bautizados? Pues seguramente por aspersión, derramando agua sobre la cabeza, ¿vale? Entonces, ambos bautismos son válidos, tanto por inmersión como el bautismo por aspersión, ¿vale? No tiene que haber ningún tipo de problema. La Didache, que es uno de los primeros textos cristianos, ¿no?, que se remonta al año 65-70, contempla también el bautismo por aspersión, no solamente por inmersión. Es decir, ya se practicaba en los años 60-70 bautizar por inmersión. Y también hemos de decir que
también se practicaba el bautismo de infantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos un texto de Orígenes del año 200, dice: la Iglesia ha recibido de los apóstoles la costumbre de administrar el bautismo incluso a los niños, pues aquellos a quienes fueron confiados los secretos de los misterios divinos saben muy bien que todos llevan la mancha del pecado original que debe ser lavada por el agua y el espíritu. ¿Vale? Pues esto lo está escribiendo Orígenes hacia el año 200, 230, ¿no? Ya está diciendo que es costumbre y tradición de la Iglesia bautizar niños, ¿no? Entonces, tanto el bautismo de niños como el derramar agua sobre la cabeza, que viene en la didaje, son cosas que ya se practicaban en la Iglesia primitiva. Lo otro es el más insigne de los sacramentos, que es la Eucaristía, porque el problema aquí es la presencia de nuestro Señor, esa presencia real de nuestro Señor en la Eucaristía. Tal vez es complejo porque, bueno, el capítulo 6 de San Juan es muy claro y nuestro Señor insiste varias veces: quien no coma mi carne ni beba mi sangre no tendrá vida eterna. Pero aún así los protestantes niegan que eso sea real, que nuestro Señor esté allí. ¿Qué podríamos decir? Bien, bueno, pues a ver, la presencia real de Jesús en la Eucaristía la podemos encontrar en varios textos de las Escrituras y también pues en los textos de los santos padres de la iglesia primitiva, ¿vale? Yo voy a dar el texto de Mateo 26, del 26 al 29, que dice así: mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan, lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomó luego la copa y dadas las gracias se las dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé de este producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Bien, entonces, ¿cómo tenemos que entender este pasaje? Claro, los protestantes entienden este pasaje como dicen: esto es mi cuerpo, lo entienden como algo simbólico. Sin embargo, el entender este pasaje como simbólico hace que todo el pasaje sea simbólico, es decir, bebed de ella, porque esta es mi sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de los pecados, también sería simbólico. Entonces estaríamos diciendo que la sangre de Cristo en el Calvario fue derramada simbólicamente, y lo mismo pasaría con el sacrificio de Jesús en el Calvario. Al final acaba siendo algo puramente simbólico, ¿no? Y demos cuenta que eso está íntimamente ligado a la primera parte, ¿no? Esta es mi sangre, que es derramada por muchos. Es decir, si yo no creo que es una sangre verdadera, si creo que es una sangre simbólica, lo que estoy diciendo es que una sangre simbólica fue derramada por mí en el Calvario, cosa que sería totalmente absurdo, ¿no? Porque ¿qué estaríamos diciendo? Que Cristo murió simbólicamente, no tendría ningún tipo de sentido, ¿no? Entonces, esas palabras no se pueden entender de manera simbólica, hay que entenderlas de manera literal. Luego tenemos el texto de Juan 6. Jesús les dijo: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bien, si nosotros nos vamos al texto griego, cuando se habla de comer, primero se usa phagen, pero luego se cambia el verbo Jesús y usa trogon. Trogon es una palabra griega que significa masticar, roer. O sea, lo que está diciendo Jesús es el que mastica mi carne tiene vida eterna. Ahí no hay ningún tipo de lugar para entenderlo como algo simbólico o metafórico, ¿vale? Porque el verbo trogon nunca se usa en las escrituras de manera simbólica, ¿vale? Se usa siempre de manera real, porque es masticar. Y la palabra masticar, está diciendo Jesús: el que mastica mi cuerpo, el que mastica mi cuerpo, está hablando en un sentido puramente literal. Por otro lado, ¿qué significa comer carne de manera simbólica en las escrituras? Pues si nosotros nos vamos a textos como Miqueas 3, del 1 al 3, Salmo 27, 2, Isaías 9:20, Isaías 49:26, vemos claramente que
comer carne de manera simbólica significa perseguir, traicionar y matar. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús en Juan 6? Que tenemos que perseguirle, traicionarle y matarle. Evidentemente, ese no es el sentido de Juan 6. Entonces, la única opción sería entender Juan 6 de manera literal. Por eso dos argumentos que estamos dando, ¿no? Por el cambio de verbo y luego por el tema de comer carne de manera simbólica en las escrituras, que está relacionado con la persecución, la violencia, la venganza, la matanza. Es algo a lo que Jesús no nos está llamando, ¿no? Por último, el texto de 1 Corintios 11, 27 al 29 dice: San Pablo, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno y coman así del pan y beban de la carne, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe para sí su propia condenación. Es muy importante este texto porque San Pablo está hablando de examinar y discernir lo que se está comiendo. Ese discernimiento es porque no es una cosa simbólica, es algo real y tiene efectos para ti y para tu vida. Si fuera algo simbólico, no habría por qué andar discerniendo, ¿no? Entonces, ¿por qué San Pablo habla de discernir? Por eso, porque el comer indignamente, es decir, el comulgar con pecado, tiene consecuencias muy graves para tu alma, porque te vas a condenar, estarías cayendo en un pecado que se conoce como sacrilegio, ¿no? Entonces, evidentemente, ese texto también demuestra claramente cómo entendía San Pablo el tema de la Eucaristía, que había una presencia real y que realmente era el cuerpo y la sangre de Jesús, ¿vale? ¿Cómo entendían los primeros cristianos lo de la Eucaristía? Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía dice así: se abstienen de la Eucaristía, acción de gracia y de la oración, porque ellos no admiten que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, cuya carne sufrió por nuestros pecados y a quien el Padre resucitó por su bondad. San Ignacio de Antioquía, carta a los cristianos de Esmirna. ¿Vale? Pues aquí está hablando de gente que no creía que la Eucaristía era la carne del Salvador, la carne de Jesucristo, ¿no? San Ireneo de León, por ejemplo, en su obra contra las herejías, dice: ¿cómo les costará que el pan sobre el que se han dado gracias es el cuerpo del Señor y el cáliz de su sangre, si no creen en el Hijo del demiurgo del mundo, es decir, en su verbo por el cual el árbol da fruto, las fuentes manan y la tierra da primero el tallo, después de un poco la espiga? San Cirilo de Alejandría, por ejemplo, dice: y dijo Jesús en modo demostrativo: este es mi cuerpo y este es mi sangre, para que no piensen que las cosas que aparecen son figuras, sino que por algo inefable del Dios omnipotente las oblaciones son realmente transformadas en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y nosotros, al participar de ello, recibimos la fuerza vivificadora y santificadora de Cristo. Bueno, pues todos estos textos de cristianos de los primeros siglos, ¿qué es lo que nos están demostrando? Claramente que ya había una creencia en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, ¿no? No solamente los textos bíblicos, sino también los textos patrísticos nos confirman todo esto. Así es. Bueno, no, magnífico y además porque es, entre otras, los primeros cristianos y citando la Sagrada Escritura, que es algo tan... que se supone que los católicos no leemos la Sagrada Escritura, ¿no? Pero todo el sustento de nuestra fe está allí, ¿no? En la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición. Don Jesús, muchas gracias. Yo creo que ha sido algo magistral y nos ayudará mucho en nuestra fe como devotos del Padre Pío, pero católicos que también deben defender su fe. Entonces eso nos va dando las armas y las herramientas para lograr ese objetivo. Le agradezco mucho. Muy bien, Diego, pues sí, espero que haya gustado. Esta es la primera parte del programa. Tenemos un segundo vídeo donde hablaremos un poco más de otros temas, ¿no? Que ya son también propios de ataques de los protestantes, como puede ser María, puede ser el tema del purgatorio, etcétera, pero eso ya en un nuevo vídeo. Claro que sí, muchas gracias y bueno, aquí siempre
bien recibido y a todos los que han visto este video. Como siempre, les pedimos que lo compartan, le den me gusta, lo comenten y que el Padre Pío les bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.